¿Cómo está usted esta noche? ¿Está bendecido, deseoso de recibir lo que el Señor trae para cada uno de nosotros, verdad? Amén. Así que le voy a pedir que oremos. Usted acompáñeme ahí. Póngase sobre sus pies, por favor. Y vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche, Señor, que tú nos permites, Señor, congregarnos. Gracias, Padre Santo, porque tú eres nuestro Dios y eres nuestro Padre, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, Señor. Que tu Espíritu Santo sea activado en cada uno de nosotros, Señor. Y que abras las ventanas de nuestro entendimiento para poder, Señor, retener tu palabra, Señor. Para dimensionar lo que tú quieres que nosotros dimensionemos en esta noche, Señor. Te lo suplicamos, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, en medio nuestro. Te hacemos un llamado de que te hagas presente y que seas tú, Padre Santo, el que haga, Señor, este discipulado, que tú seas en mi boca, Señor, y que tú estés en medio de mis hermanos, Señor, y que podamos salir de este lugar, Señor, con una nueva perspectiva, Señor, con una nueva meta, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Háblanos, Señor, y no permitas que ningún ave rapaz, y no permitas, Señor, que ningún estorbo, Señor, se aparezca, Señor, y robe la atención que tú quieres que nosotros tengamos en esta noche, Señor. Que esta palabra dé fruto al 100%. Ayúdanos, Señor, a escalar, Señor. Ayúdanos a crecer en ti, Señor, a ser transformados a tu imagen y semejanza, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues estoy agradecida con el Señor por este privilegio inmerecido, porque no me merezco este privilegio de poder compartir con usted la palabra del Señor, pero el Señor es misericordioso y Él ha sido fiel en medio de cualquier situación de nuestras vidas. Amén. Así que venimos hablando de las obras de Abraham, y en esta noche vamos a hablar acerca de termina lo que empiezas. Y cuando yo leía este tema, yo dije qué hermoso, ¿verdad? Pero mientras transcurrían los días, yo dije, wow, Señor, tú eres tan perfecto que tú pones en nuestro camino la palabra que necesitamos en ese momento, en ese tiempo. ¿Para qué? Para ser alentados, para ser confrontados, para ser llenos de gozo, para que no perdamos nuestro gozo, porque dice la palabra de Dios que el gozo del Señor mora en nuestros corazones. ¿Y cómo va a morar ese gozo en nuestros corazones? Va a morar recordando que somos salvos, recordando nuestra salvación. Y si nosotros no tenemos en vana nuestra salvación, ¿qué va a traer? Alegría, va a traer esperanza, va a traer gozo, aún en medio de cualquier adversidad. Amén. Así que cuando uno dice, bueno, yo no sé si a usted le ha pasado que usted empieza algo, y vamos a hablar acerca de lo secular, ¿verdad? Usted empieza, pongamos en la universidad, o empezamos nuestras tareas y nos cuesta terminarlas, ¿verdad? O muchas veces iniciamos la universidad y le ponemos pausa y pasan 5 o 6 años y nos cuesta culminar lo que hemos emprendido, ¿verdad? A veces nos ponemos metas, y creo que siempre las primeras metas que nos ponemos son las materiales, ¿verdad? Esas metas decimos, yo al otro año ya terminé de pagar esto, ¿verdad? El otro año yo ya hice esto, ya alcancé esto, y voy a seguir con otras cosas. Y terminamos lo material y todo lo que nos trae comodidad y confort a nuestras vidas.
Pero cuando se trata de la palabra del Señor, decimos, este año leo la Biblia. Pasó medio año, la leo completa, ¿verdad? Porque usted puede agarrar un orden y empezar a leer su Biblia en un año. Pero a veces se nos anteponen demasiadas cosas y no terminamos lo que empezamos y decimos el otro año, ¿verdad? Así somos con lo espiritual, porque sabemos que el Señor es clemente y paciente y que nos ama sobre todas las cosas, ¿verdad? Pero es bien importante que cuando nosotros vamos a empezar algo, nos propongamos terminarlo, nos propongamos alcanzarlo, más si es en las cosas del Señor. Amén. Como decía el apóstol Raulito, a mí me sirvió mucho eso. ¿Qué metas tienes tú para este año en lo espiritual? ¿Te has trazado y llegó al final y las alcanzaste? Y a veces no, ni siquiera tenemos pero trazada ninguna meta en el Señor. Todas las que empezamos las dejamos, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que nosotros hagamos eso. El Señor quiere que nosotros nos armemos de valor, de valentía, de su palabra, de su espíritu, para que nosotros alcancemos por aquello por lo cual nosotros fuimos llamados. Y en esta noche vamos a hablar de la fe. Y tal vez parecerá, ¿verdad?, que nos repiten tanto de la fe, como dijera por ahí alguien, versículo gastado, ya me lo sé. Pero ya dio fruto en mí, ya me lo sé. Pero ya dio fruto en mí. Ya produzco algo más, porque aquí dice en Santiago 2:20, pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obra es estéril? ¿Estamos dispuestos? Ajá, amén. Esa debe de ser nuestra respuesta. Hermana Anita, pero nosotros no somos salvos por obras. No vamos a ser salvos por obras, pero sí nos las van a tomar en cuenta. Y tú y yo vamos a recibir una corona, vamos a recibir galardones, vamos a recibir medallas, reconocimientos, porque nosotros trabajamos por fe. Pero si nuestras obras están estériles, están completamente muertas. Entonces cuando nosotros no trabajamos por fe, nunca vamos a alcanzar nada en el Señor y siempre vamos a estar en el mismo lugar. La profecía de hoy me quedé, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, iglesia amada? O tú individualmente o yo individualmente, ¿tú estás haciendo tu trabajo? ¿Estás trabajando por fe en la casa del Señor, en la obra del Señor? Porque fuimos creados ¿para qué? ¿Para anunciar qué? ¿Para anunciar qué? Las buenas nuevas de salvación. No solo para quedarnos estériles. No solo para quedarnos estériles. Entonces, cuando tú piensas en Abraham y dices, sí, hermana Anita, yo ya sé que él es el padre de la fe, que lo debemos de imitar, pero te vuelvo a decir, los frutos están en ti, los frutos están en mí. Tu fe te ha hecho caminar donde no hay camino. Tu fe te ha hecho alcanzar cosas que tú no creías alcanzar. A veces nos acomodamos de tal manera que caemos en una muerte. Somos estériles en nuestra fe, pero debemos de avanzar, porque el primer paso fue que tú y yo aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón. Ese es el primer paso. Ahora caminar en fe y hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer.
Entonces dice aquí en Santiago 2:17, así también la fe por sí misma no tiene obras muertas. La fe sin evidencia de obras se le llama estéril, imperfecta, dice, imperfecta. No vamos a ser salvos por obras, como les decía anteriormente. No significa que Dios tenga favoritos. Fíjese, hermano, que Dios no tiene favoritos, solo tiene hijos cercanos. Si usted es cercano al Señor, su fe va a aumentar. Ay, hermana Anita, pero es que yo no miro que nada cambie, yo miro que intento, pero nada cambia. Pero nuestra fe, dice la palabra de Dios, debe de ser como un granito que si nuestra fe fuera como un granito de mostaza, haríamos cosas grandes y maravillosas, porque Dios sigue siendo el mismo. Este evangelio es el mismo glorioso que del inicio, pero creo que nuestra mente es escasa, es limitada a las grandezas del Señor. Pero el Señor quiere que tú y yo en esta noche aumentemos un nivel, un grado más de fe. No nos acomodemos, pidámosle al Señor, quiero alcanzar obras, quiero que tú te fijes en mí, porque yo camino en fe delante de ti. Y el Señor se va a fijar, va a ver su esfuerzo, va a ver su entrega, va a ver su dedicación y va a ser recompensado. Dice Santiago 2:21, dice: no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar. Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Pues eso lo ha comentado bastante el pastor, ¿verdad? Que ¿quién va a ir a entregar su hijo, verdad? Que nació a los 100 años, pues en aquel tiempo tenían el privilegio de tener una vida abundante en años, ¿verdad? Pero el Señor le dio a Abraham al tiempo perfecto a su hijo, pero él le dice: entrégamelo. Y parece locura, ¿verdad? ¿Quién va a ir a entregar su hijo? Pero él había alcanzado un nivel. ¿Cuál era el nivel que él había alcanzado? Amigo del Señor. Todas sus obras les contó por justicia, dice. Lo llevó a ser amigo del Señor. Y a veces el Señor nos dice: ve y haz esto. Ay, qué miedo, no, qué nervios, no, qué van a pensar de mí. Todos, ay no, tenemos miedo. Pero su palabra, el Señor dice que nosotros ya no somos esclavos. No somos esclavos de nada, ni de nadie. Somos libres por medio del sacrificio de Jesucristo en nuestras vidas. Entonces, por lo tanto, de ahí debemos de partir para empezar a hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer y terminarlo de una u otra manera. Porque la carrera que nosotros estamos corriendo es la carrera de nuestra salvación, de nuestra vida eterna. Amén. Así que Abraham hizo y empezó a hacer el sacrificio. Él ya con el cuchillo en mano, y el Señor le dice: no. Él estaba siempre probando a Abraham, ¿verdad? Y a veces nos prueban con lo que más amamos, y a veces nos prueban en donde está nuestro corazón. ¿Dónde está nuestro corazón? Ahí está nuestro tesoro, dice la palabra de Dios. Y cuando llegan esas pruebas difíciles, de dificultad, el Señor ve dónde estamos parados. El Señor mira y dice: ay, todavía le falta, sigamos. Así es. Después otra vez: ay, pero si esto ya me había pasado, dice uno. ¿Qué pasó?
otra vez la misma prueba, un tantito más, y caemos de la misma manera. No ha luchado por alcanzarlo. Y somos constantemente probados, pero no para muerte, sino para ser perfeccionados en el Señor. Amén. Y vamos a continuar. Y aquí dice Romanos 4:10. Lo coloqué en 3 columnas porque vamos a hablar de las 3. Dice: entonces, ¿cómo le fue contada siendo circunciso o incircunciso? No siendo circunciso, sino siendo incircunciso. Nosotros sabemos que era bien importante ser circuncidado, ¿verdad? Pero Abraham no fue circuncidado sino mucho tiempo después. Pero él ya había entrado a ser justo de Dios, amigo de Dios, que no importaba que él no estuviera circuncidado. Eso no le importó a Dios. Lo que Dios miraba de Abraham era su obediencia. La obediencia de la palabra del Señor, la obediencia de lo que el Señor te manda hacer y no desistes de ello, va a ser recompensada para ti. Fue recompensada para Abraham de tal manera. ¿Cómo era Abraham? Próspero, próspero. Jamás lo dejó el Señor. Por eso Él es el Padre de la fe. Y Él es nuestro ejemplo, uno de nuestros ejemplos. Pero Él fue el primero. Entonces, por lo tanto, tenemos que reflexionar y pensar, meditar qué tengo que alcanzar para poder llegar a esa estatura. ¿Qué me falta, Señor? ¿Qué me falta? Y dice Romanos 4:11, y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe que tenía, mientras aún, imagínense, por eso se lo puse ahí en azul, mientras aún era incircunciso. ¿Para qué? Para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados. Wow, hermano. Esta palabra nos debe de impresionar, de impactar nuestras vidas. No solo es un versículo más. A veces miramos como un versículo más, otro más, ahí viene el otro, ahí viene el otro. No. Cada versículo el Señor te va revelando, te va dando, y debe de activar algo en ti para no estar cómodo, sino decir: Señor, he probado y quiero más, quiero más, quiero alcanzar, a fin de que la justicia también a ellos les fuera imputada. Para nosotros, ¿verdad, hermano? No lo vimos, él tampoco lo vio, pero obedeció. Creía en él, creía en su voz, creía en lo que él le mandaba hacer. Y dice Romanos 4:12, y padre de la circuncisión para aquellos que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen en los pasos de la fe que tenía nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Así que nosotros, hermano, este es un gran ejemplo. No se trata de ser religiosos, metódicos. Se trata de que tú tengas fe y obediencia en tu corazón, y vas a agradar el corazón de tu Padre. Vas a agradarlo y Él te va a ver. Qué lindo cuando el Señor te mira, ¿verdad? Qué lindo que el Señor te reconozca, porque Él dice que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Somos esos adoradores? ¿Somos esos adoradores? ¿Actuamos en fe? El Señor quiere que yo sea adoradora, yo lo voy a hacer en mi casa, en mi cuarto. Y dice, representando a Cristo en todo lugar.
Y como el pastor nos decía este fin de semana, ¿verdad? Que reflejemos la gloria del Señor. Que cuando nos vean, no te vean a ti, sino vean la gracia y el favor que el Señor ha depositado en ti. Por eso el gozo, ¿dónde está tu gozo? ¿Por qué tu cara va a estar arrugada? ¿Por qué? Hay falta de fe en nuestro corazón que no nos deja creer en quién nos creó y quién nos dio la vida y quién nos salvó y quién nos redimió. Nos falta. Entonces, el que pide, ¿qué dice la palabra de Dios? Se le dará. Pídale al Señor y el Señor va a aumentar su fe y usted va a crecer en el Señor, va a ir creciendo, pero ya no estamos para perder el tiempo. Es el tiempo final, es el tiempo final, es el tiempo final donde Cristo está preparando a su novia. No nos acomodemos. Ay, mañana leo, mañana sí oro. Es que hoy tengo esto. Démosle el tiempo al Señor que se merece. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5. No sé cuánto usted le quiere dedicar al Señor, pero el Señor va a ver su esfuerzo. ¿Y sabe qué? Yo empecé orando 10 minutos. Le voy a contar mi testimonio. Yo empecé orando 10 minutos porque dije, Señor, yo no sé qué más decirte. Ni podía orar, qué vergüenza va. Pero por eso me estoy ministrando con usted. No podía orar. Cuando vi ya llevaba 15. Después otro día, mira, ya llevaba 20. Cuando vi, mira, media hora. Y cuando vi ya llevaba 45. Wow, decía yo, ya puedo orar 45 minutos. ¡Qué emoción! Porque yo antes le decía, Señor, no sé por qué más orar, ¿verdad? Porque a veces tenemos vanas repeticiones en nosotros. Y tenemos tantísimas cosas por qué orar. Pero ¿sabe qué hice yo? Le voy a dar mi tip. Tal vez a alguien le sirve. Yo empecé a anotar en mi libreta. Yo soy de libretas. Yo anoto todo. Tengo como 20, 30, no sé cuántas tengo. Y tengo en mi refri y tengo en todos. Cuando Dios me habla, frum, voy. Cuando Dios me habla, voy a la otra. Y así, y de ahí las junto. Y digo, ay, esto. Wow, lo que el Señor me habló. Pero empecé a escribir por qué tenía que orar. ¿Por quién? ¿Para qué? ¿Por qué? Y el Señor fue aumentando mi oración, y fue aumentando mi oración, y fue aumentando nuestra oración. Pero siempre hay alguien que quiere robarle a usted lo que usted ha alcanzado en el Señor. Y es el enemigo poniéndonos nuestro fiel amigo, el teléfono, ¿verdad? Porque nos sirve, porque es indispensable, no podemos estar sin el teléfono, Dios guarde, ¿verdad? El negocio, la escuela, los correos. Pero no debemos de dejar que nadie nos robe lo que hemos alcanzado en el Señor. No dejes que nadie robe lo que el Señor te ha permitido hacer. Si el Señor te envió a hacer algo, hazlo. No te rindas, no te desanimes, porque todos aquí somos hombres y tenemos pies de barro. Y no debemos de tener nuestra mirada puesta en Él, hombre, sino puesta en el Señor. Porque ¿a quién le servimos? A Cristo. No le servimos a un hombre, le servimos al Señor. Por lo tanto, debemos de permanecer siendo firmes para poder alcanzar todo lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Génesis 12:5 dice: y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a la tierra de Canaán. A la tierra de Canaán llegaron. Fíjese pues, si usted medita, Abraham salió y lo mandaron a una tierra que él ni sabía dónde ni qué, ¿verdad? Él salió. ¿Llegó Abraham a donde tenía que llegar? ¿Sí o no? No llegó.
Pues sí, en un momento sí llegó. La palabra de Dios dice que a la tierra de Canaán llegaron. Llegaron. Ajá. Más allá. Ajá. Muy bien, pero llegó, el Señor le dijo, ve, él llevaba otra perspectiva, pero él salió. Pero él no fue como el pueblo de Israel. ¿Cómo anduvo el pueblo de Israel? Errante. Y Abraham llegó a donde tenía que llegar. Es que él no sabía dónde tenía que ir, pero llegó a la tierra que el Señor quería que llegara. Lo llegó. Entonces él empezó y terminó. Salió y llegó. Entonces, aquí la palabra del Señor dice, entre las muchas obras, este es un comentario, entre las muchas obras que hizo Abraham, nos enfocaremos al hecho de que terminó lo que había empezado. Amén. Según lo que está escrito. En primer lugar, este pasaje no deja ver que las obras de la fe no consisten en emprender algo sin tener un objetivo claro, aunque en algún momento podría parecer que este fue lo que hizo Abraham, lo que dice el pastor. Tomando en cuenta que en otro pasaje de la escritura dice que salió para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. Entonces ahí dice, ¿verdad? Por eso le leí el comentario por lo que por lo que dijo el pastor, ¿verdad? Porque él salió buscando otra cosa, pero el Señor sabía que él tenía que llegar a Canaán. Empezó y llegó. Empezó y finalizó, porque eso es lo que estamos viendo hoy. Hoy nos vamos a enfocar en que lo que nosotros emprendemos, lo que el Señor nos manda hacer, nosotros lo debemos de culminar, terminar. Amén. Entonces dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. Mire, por eso se lo puse en azul. Eso es bien importante, hermano. Fíjese que si no obedecemos no vamos a alcanzar nada. Que si usted no le obedecía a su papá y su papá le decía, si haces esto, te voy a dar esto. Si usted no lo hacía, no recibía la recompensa que su papá le había prometido, ¿verdad que sí? Entonces, si no obedecemos al Señor, no vamos a recibir la recompensa. Debemos de ser obedientes. Y dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin saber a dónde iba. Cuando usted dice, bueno, salgamos mis hijos, ¿a dónde vamos? Saber, dice usted, pero vamos a salir, ¿verdad? Así salió Abraham. Él no sabía dónde, pero el Señor ya tenía su plan perfecto. Y vamos a continuar. Vamos a ver el significado de la palabra saber. Se traduce del término griego 1987 y dice epistamai, y se refiere a entender, comprender o estar familiarizado con algo, según el diccionario Strong. Entonces él no sabía, pero al mismo tiempo sabía, porque ¿quién lo guiaba pues? ¿Quién lo guiaba? Dios. Entonces él iba a hacer lo que el Señor le estaba diciendo, iba a ser guiado, iba a llegar al objetivo, iba a llegar al objetivo. Entonces dice, aquí también podemos tocar el punto, ¿verdad? Que el pueblo de Israel fue errante, ¿verdad? Por no obedecer al Señor. Y sabe que algo bien fundamental, no creer en Él. Por eso 40 años dándole. Y le dice que era el mismo círculo. Terrible, ¿va? Cuando no creemos, vamos a estar dándole a lo mismo y no avanzamos. Cansados,
sudados, qué tanto desierto, qué tanta prueba, pero no creemos. No creyeron en el Señor hasta que el Señor sacó esa generación y llevó una generación nueva a la tierra prometida, que creían en el Señor. Así que vamos a continuar y dice Mateo 1:1. Este es el libro de la genealogía del Señor, y esto es para confirmar a usted que Jesucristo viene de la descendencia de Abraham. Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces, por consiguiente, él venía del linaje escogido, ¿verdad? Era un hijo de Abraham, de descendencia de Abraham, que obedecía la voz del Señor. Y más adelante vamos a ver, aquí vamos a ver, dice Actos 20:24, dice, pero en ninguna manera estimo mi vida, dice Pablo, como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia. Y aquí yo me enfoqué a fin de poder terminar mi carrera. ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera como hijos de Dios? ¿En victoria? ¿O vamos a terminar afligidos? ¿O Señor, no pude hacer todo lo que tú me dijiste que hiciera y todavía me hacía falta? ¿Gozosos? ¿Frustrados? ¿De qué manera nosotros, cómo usted visualiza, de qué manera usted va a terminar la carrera que empezó en Cristo Jesús? Porque Pablo aquí dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia. ¿Cómo vamos a terminar nuestra carrera? Por eso es necesario aprender con cada circunstancia de nuestra vida. Fíjese, hermano, a veces tenemos que aprender con circunstancias que vivimos en nuestros hogares. Tenemos que aprender circunstancias que vivimos en nuestros trabajos. Tenemos que aprender, pero no para decir, ay, me siento fracasado, no alcancé lo que quería, sino para decir, Señor, estoy aprendiendo aquí, aumenté mi fe porque alcancé algo imposible. Entonces, muchas veces vivimos circunstancias, enfermedades difíciles. Y yo cuando leía este pasaje, yo dije, wow, y miraba la vida de mi papá y decía, wow, qué lindo, ¿verdad? Porque mi papá terminó su carrera con gozo. Él dijo, Señor, yo acepto tu voluntad. Él dijo, yo quería vivir más, pero yo acepto tu voluntad. Y mi papá sufrió en los últimos 15 días de su vida, sufrió una tribulación, pero los últimos 3 días de su vida vivió una tribulación extrema. Pero aún así, yo le dije a mi papá, papá, ¿cómo se siente? Bien, mija, sabiendo que el Señor va a hacer su obra en mí y permanezco firme en lo que he creído, me dijo. Entonces, a veces vivimos dificultades, como le decía al principio, porque estamos siendo probados de qué manera va aumentando nuestra fe. Si el Señor mira que no pasamos esa y viene otra, ¿verdad? Para ver que de dónde dependemos, de dónde estamos agarrados. ¿Estamos confiando en nuestra capacidad financiera? ¿Estamos confiando en nuestra capacidad de poder ver cómo lidiar de una situación sin depender del Señor? El Señor quiere que nosotros dependamos de Él, para que, como Pablo dijo, nosotros también digamos, Señor, no ha sido fácil, pero sé que tú estás conmigo, que voy de tu mano y que tú abrirás mi corazón para que yo crea a plenitud en ti. Hermano, en las enfermedades, conocí a una persona que se deprimía cuando estaba enfermo.
Sentía, ay, pero si yo soy hijo de Dios, por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cada vez que se enfermaba se ponía en esa misma circunstancia. Pero llegó una enfermedad tremenda donde él aceptó la voluntad del Señor. Ya no dijo, Señor, pero ¿por qué si yo era tu hijo? A veces hay limitantes de economía en nuestros hogares y decimos, Señor, pero ¿por qué si yo soy tu hijo? ¿Por qué me está yendo mal en mis negocios? ¿Por qué si tú me has dado posesiones y me está yendo mal? Pero no debemos de tener nuestro corazón ni nuestra mirada en eso. Y si nuestro corazón y nuestra mirada está puesta en esto, arranquémoslo. Y como el testimonio que el pastor contaba, ¿verdad? La vez pasada, de la persona que se le incendió su fábrica, ¿va? Que le dijo al Señor que él iba que el Señor le dijera, que el Señor tuviera el control de su empresa, que él ya no se iba a afanar por ella, y se incendió su empresa. Y él ya no entró, porque es que cuando nos falta la seguridad económica o la seguridad de salud o la seguridad familiar, nos ponemos en una aflicción, ¿va, hermano? Nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que pagar. Estoy enfermo, pero ¿por qué? ¿Qué te quiere enseñar el Señor? ¿Qué tienes que alcanzar? ¿Qué tienes que alcanzar? ¿Qué tienes que alcanzar todavía para poder llegar a la meta y llegues victorioso, y llegues gozoso, no importando qué circunstancias pases? Y fíjese que estaba leyendo y dice, nosotros no somos de esta tierra, nosotros somos peregrinos. Por lo tanto, nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma no debe de estar en esta tierra. Me dijo alguien, yo no sé qué haría si mi papá se me muere. ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Cómo has podido vivir así serena? ¿Cómo? Yo no podría, me dijo, solo pienso y me asfixio y no lo puedo tolerar. Entonces le dije, te falta conocer a Dios como tu verdadero Padre, porque el Señor me trajo a este país para que yo lo conociera como mi verdadero Padre, como mi esposo fiel. Me sacó de mi zona de confort, de mi país, de mi familia, me sacó para que yo lo viniera a conocer realmente como Él quiere que tú y yo lo conozcamos, hermano. Si nosotros conocemos al Señor de esa manera, cualquier tribulación que pasemos, nosotros vamos a decir, mi confianza está en el Señor. Mi confianza está en el Señor. Pero es necesario que tú y yo le conozcamos como Padre, como hermano, como amigo fiel, como proveedor, como todo, porque Él es todo, porque nosotros no pertenecemos a esta tierra, somos pasajeros, somos peregrinos, mas nuestra mente y nuestro corazón no deben de estar aquí, sino que deben de estar buscando las riquezas espirituales. Por eso dijo, mi vida como valiosa para mí mismo no la estimo. Como yo no estimo mi vida valiosa como para mí mismo, sino que yo quiero alcanzar y trabajar en el ministerio que el Señor había puesto en sus manos. Debemos de trabajar en eso, luchar por alcanzarlo, sin tambalear, sin dudar. Al contrario, nuestra fe debe de ser fortalecida en el Señor. Hermano, cuando tú digas, Señor, yo confío en ti, medita en tu corazón, ¿realmente lo es cierto? Confío en ti, Señor. A mí el Señor me probó muchas veces en eso. ¿Confías en mí realmente? Y yo toda afligida porque porque algo nos hacía falta en la casa. Y el Señor me dijo, no es cierto lo que me dices, me dijo el Señor, me estás mintiendo. Y le dije, Señor, perdóname, porque todo mi ser sí quiere confiar plenamente en ti,
pero son pasos, hermano, pasos de fe, pasos de fe, pasos de fe, pasos de fe, para que lleguemos a hacer las obras que nuestro padre Abraham hizo. De lo contrario, pasaríamos deprimidos, tristes, sin esperanza, porque nuestra esperanza, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Juan 4:8 dice: y sucedió que al salir el sol, dispuso Dios un sofocante viento solano, y el sol hirió la cabeza de Jonás, y él desfallecía y deseaba con toda su alma morir, diciendo: mejor me es la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Y él respondió: tengo razón para enojarme hasta la muerte. Hermana Anita, ¿qué tiene que ver eso, verdad? Pero si usted se recuerda de Jonás, Dios lo envió a hacer algo y él se enojó. Dijo: Señor, ¿cómo puedes tú a mandarme a salvar a estos ingratos, malévolos, diabólicas? Pero sí, porque ellos, ahí dice que ellos eran, los ninivitas eran malos, malísimos, quemaban las posesiones de otras personas, se robaban los animales. Y Dios Dios viene y manda a Jonás: va, ve, hazlo. Y Jonás: no, yo por eso me fui a Tarsis, yo no quería hacer esto, Señor. Y va a regañadientes, va y hace el trabajo que el Señor lo envió a hacer. Y a mí me llama la atención porque me imagino que Jonás era bien enojado, fíjese. Era bien enojado. Era un carácter difícil, no era fácil. Y más cuando se trataba de sus enemigos, él lo que quería era poder tener el poder que ellos tenían para aniquilarlos, ¿verdad? Porque él no les quería tener misericordia. Y le dijo: Señor, yo no lo quiero ir a hacer porque tú eres clemente y misericordioso y te vas a apiadar de ellos. Entonces él esperó, ¿verdad? Él esperó debajo de la higuera que el Señor hizo crecer ahí, de la calabacera, dice, que el Señor hizo crecer ahí, para que él tuviera sombra. Pero a raíz de eso le dio una lección. Tú te enojas, ¿verdad? Porque el siguiente día dice que a Jonás lo tapó la calabacera y él pudo descansar, durmió tranquilo, y él estaba como espectador, va, Señor, que caiga ya pues el que carga el rayo y que los consuma. Días pasó ahí, ¿va? Entonces el Señor le permite vivir esa experiencia para darle una lección. Y viene y le dice: es que ¿por qué se desapareció la calabacera? Y dice que hasta se hirió de su cabeza, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice: tú te enojas porque la calabacera se desvaneció, y tú quieres que yo desvanezca a los 150,000 que habitan en esa ciudad. Quieres que no tenga compasión de ellos y que los destruya. No quieres que ellos se arrepientan y sean salvos. Pero ¿por quién vino el Señor? Por lo más vil y menospreciado de esta tierra, porque ellos no eran cosa buena, así como nosotros, ¿verdad? No éramos nada bueno. Cuando Cristo entró en nuestros corazones, ahora valemos la sangre de Cristo. Pero Dios le da una lección ahí a Jonás, ¿verdad? Y aquí el enfoque de esto es que él salió enojado a hacer lo que el Señor le envió a hacer. ¿Y cómo lo terminó de hacer? Enojado. ¿Cómo haces lo que el Señor te envía a hacer? Enojado, indispuesto, airado. Ya no quiero que ese se salve. Nada, no estoy, es un pensamiento. Pero, o sea, nosotros tenemos que pensar bien cómo reaccionamos, ¿verdad?, ante lo que el Señor nos manda a hacer. En qué actitud tenemos cuando el Señor nos envía a hacer. Dice Hebreos 12:1, dice: por tanto, puesto que tenemos alrededor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso de pecado y del pecado que tan fácil nos envuelve, y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Y nosotros, hermanos, nos debemos de despojar de todo, despojarnos de pecados, limpiarnos, pedirle al Señor que Él nos limpie, nos purifique, nos santifique, para que lleguemos a la meta que el Señor nos ha puesto, limpios, ¿verdad? Para que nosotros podamos ser como Abraham, alcanzarlo, aceptar lo que el Señor nos está diciendo. Mira, eso te falta, límpialo, mira tu carácter, cámbialo, mira esa actitud no me gusta, cámbiala, esfuérzate, no seas indiferente, no seas qué tanta cosa, hermano, que somos delante del Señor, porque somos hijos de Dios, pero también tenemos cosas que al Señor no le agradan, y esas cosas, dice, quitémonos todo peso de pecado, para que alcancemos ser amigos del Señor, llenos del Espíritu Santo del Señor. Amén. Dice Apocalipsis 21:6, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Así que cuando nos acercamos al Señor, Él es la fuente, Él es el principio, Él es el fin. O sea que nuestra mirada debe de estar en agradar a aquel que nos llamó. Amén. Así que esa fue mi última diapositiva. Espero que lo haya explicado bien y que me haya dado a entender. Pero solo quiero decir esto último. El Señor Jesucristo también fue un ejemplo de lo que empezó, lo terminó. Y lo terminó pidiendo misericordia y perdón por todos los que lo habían crucificado. Amén. Así que oremos y pidámosle al Señor que podamos hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. No desistamos. El atleta va en una carrera, pero ese atleta tuvo que recibir entrenamiento, y ese entrenamiento a veces es doloroso porque quema la grasa, quema lo que no nos gusta. Lo que no nos gusta va que nos saquen de nuestra zona de confort, pero lo tenemos que hacer, debemos de alcanzarlo, que nuestros hijos vean nuestro ejemplo para que nuestra generación sea transformada. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, gracias por el privilegio que nos da, Señor, de poder escuchar tu palabra y poder compartir, poder reflexionar, Señor, de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser portavoces de tus buenas nuevas, Señor. Ayúdanos a terminar lo que tú nos has mandado a hacer, Señor, que cuando decidamos empezar algo, Señor, nosotros lo terminemos gozosos, que no haya enojo en nuestro corazón, que no haya resentimiento, Señor, sino al contrario, que tu Espíritu Santo esté en nosotros recordándonos de dónde proviene el gozo de nuestra salvación. Señor, tú eres el gozo, la alegría de nuestra salvación, Señor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes esa palabra de vida, Señor, que nos va a dar la fuerza, la capacidad, el poder de alcanzar todo, Padre Santo, en ti, Señor? Aumenta nuestra fe, danos fe, Señor, danos de tu fe, danos fe para poder alcanzarlo, Señor, y poder, Señor, traer a aquel que está necesitado, aquel que está hambriento, aquel que está ciego, aquel que está cojo, aquel que está sordo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sus oídos sean abiertos cuando nosotros pronunciemos tu verdad, pronunciemos tu palabra. No permita, Señor, que nos creamos autosuficientes, sino al contrario, sepamos y entendamos con humildad que todo proviene de ti, Señor, del Padre de las luces. Tu luz admirable cautiva nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para poder hacer lo que tú nos has enviado. No permita, Señor, que desistamos de esta carrera. Al contrario, Señor, ayúdanos,
transfórmanos, Señor, aunque duela, Señor, aunque a veces no nos guste, Señor, pero sabemos que es necesario, Señor, para que nosotros podamos ver tu gloria y no tengamos tribulaciones más adelante, sino que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria hasta verte, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, llévalo con paz, llévalo con bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor lo bendiga, hermano. El pastor va a hablar ahorita.